Estamos conversando sobre el tema de Enel y cómo ha llegado a ser accionista en un principio y cómo a mí me queda la duda, doctor, de cómo es ese acuerdo. O sea, porque normalmente los acuerdos son, tú aportas tanto y te doy tantas acciones y comienzo así, ¿verdad? Pero aquí me da la impresión, por lo menos de lo que interpreto lo que dice Juan Pablo, que es que a través de esta primera fase y la segunda fase, entonces ellos hacen una cierta inversión que después se transforma a acciones, ¿verdad? ¿Es así y es esa la única forma que se podía incrementar capital? ¿O cómo es esa relación? Vamos a ver, los mecanismos que contempla el contrato entre los accionistas son de varios tipos. El que menciona Juan Pablo de que uno es canje de inversión a riesgo contra resultados en energía. Y se especifica una fórmula de cómo se iba a convertir la energía que se encontraba en un valor en acciones. Eso funcionó, eso se hizo, se cumplió. De hecho, eso es lo que genera que Enel tenga el 30 y tantos % de sus acciones en la GEO. Al día de hoy. Al día de hoy. Había otra cláusula, esta que le menciono es la cláusula quinta. La cláusula sexta del contrato es una cláusula que lleva un proceso de negociación, porque ahí habían dos visiones. La visión de CEL, que como bien dice Juan Pablo, era, si yo tengo dinero, yo hago las inversiones, y si no lo tengo, entonces pido financiamiento y le pregunto a mi socio si él quiere serlo, y si él quiere serlo, lo convierto en acción. Pero en él, desde el inicio, le dice, no, yo quiero usar este mecanismo porque mi propósito es ser socio mayoritario. Y hay cruce de cartas, como él bien lo dice, 9 intentos de redacción de esa carta, de esa cláusula. Finalmente queda redactada, pésimamente redactada, déjeme decirlo. Ese primer inciso de esa cláusula sexta realmente es lamentable cómo se redacta. Y es el que genera la confusión que lleva después al diferendo del arbitraje. Pero en el proceso se negocia un adendo a esa cláusula sexta, que determina la tercera forma de poder hacer aportes de capital, que era que en él pudiera aportar otros bienes de carácter energético que tuviera en la región, siempre que CEL aceptara esos bienes. Ese inciso es el que se le adenda en una cuestión que se firma casi en simultáneo con el contrato principal. Pero esa adenda que se le menciona como el tema oscuro, que a última hora y bajo la mesa negociaron algo extraño, esa adenda nunca funcionó, porque CEL nunca quiso recibir ningún bien que no fuera las propias inversiones en la GEO. Primer punto. O sea, eso quiere decir que si hubiera tenido una inversión en él en Nicaragua, digamos, se lo hubiera entregado a... En concreto, lo que yo sé es que ellos tenían una hidroeléctrica en Guatemala y la idea era aportar el valor de la hidroeléctrica a la GEO para que la GEO administrara la hidroeléctrica en Guatemala. Pero tenía que ser decisión del gobierno. ¿Verdad? Pero era porque el gobierno decidía recibirla, si no, ahí se queda. Y de hecho, esa adenda nunca ha funcionado, no ha sido motivo de discusión, no es un tema de pleito, porque nunca funcionó. El que fue motivo de discusión es esa cláusula mal redactada, porque de verdad, y yo ahí comparto con Juan Pablo, está mal redactada. Entonces la parte salvadoreña la vio de una forma, como él menciona, y la parte italiana lo vio como ellos la veían. Ese diferendo se explicita en una decisión de junta directiva en la cual por unanimidad acuerdan hacer los 7 proyectos que Juan Pablo dice, la GEO. Y en él hace uso de su derecho, según ellos, de la opción para financiar esa cuestión y convertir en acción. La administración de la GEO dice, no, yo no interpreto la cláusula de esa forma y hago la inversión con recursos propios de la GEO, que es parte también de Enel y todo, porque son fondos, dividendos por distribuir que no se distribuyen. Entonces, el asunto es que esa discusión es que genera el arbitraje.
Y lo que le piden a los árbitros, las partes, es, mire, acláreme la cláusula sexta, por Dios, ¿qué es lo que funciona aquí? ¿Funciona la visión de SEL o funciona la visión de Enel? Y los árbitros, después de considerar 3 años, no sé cuántas páginas, una serie de cosas, concluyen, estudiando las 9 versiones de la cláusula, que la cláusula debe interpretarse como decía el sector italiano, Enel. Es decir, que efectivamente había un derecho preferente, dado que esas inversiones fueron aprobadas por la Junta Directiva por unanimidad, que conste, fueron aprobadas, y Enel hizo uso de su derecho, entonces tenía el derecho de financiar esas cuestiones y convertirlas en acciones. Esos son 127 millones. Esa es la discusión. ¿Y con eso llega a qué porcentaje? A eso llegaría el 53%. En el término del valor, que eso generó el recurso de nulidad, el valor de por cuánto las acciones se recibían. Enel sostenía que como era capitalización, debería recibirse por valor nominal, que es la forma tradicional que se capitalizan las deudas en las sociedades en El Salvador. Pero la SEL sostenía que debía ser hecho en valor mercado de las acciones. Al final, los árbitros fallaron que el valor que se debía usar era el valor contable, o sea, con todas las utilidades retenidas, el revalúo de los bienes y tal cosa. Y lo que genera el recurso de nulidad de parte de la SEL es que había un exceso de atribuciones del tribunal arbitral al determinar el método que no se había planteado por ninguna de las partes de cómo debía ser el valúo de las acciones. El resultado final del arbitraje, cuando ya se llega a la Corte de Apelaciones en París y que ratifica lo fallado por los árbitros, lo que la Corte dice, mire, primero, el punto de la evaluación fue discutido por las partes. Y segundo, para que el acuerdo de los árbitros se convierta en una realidad, necesita un mecanismo que va agregado a la mera naturaleza de la resolución. Entonces, lo que los árbitros dijeron era instrumental para que se pueda cumplir el acuerdo. Porque si los árbitros decían simplemente capitalice la inversión, quedaba abierto un punto de discusión sobre cuál era el valor de las acciones que se iban a hacer. Entonces, bajo esos dos criterios, la Corte francesa dice, no, mire, esto fue bien hecho y cúmplase, ¿verdad? Y esto fue en enero de este año, ¿no? Eso fue hace poquito, sí. Okay. Correcto. ¿Tú estás de acuerdo con estas Totalmente, opiniones? y así fue. ¿Y qué opinaste de lo que decía Juan Pablo? Creo que, en mi opinión, y yo viví la experiencia, en ningún momento había mala intención de nadie. ¿Okay? Yo lo vi, yo estaba allí, y creo que tildarlo como ha sido tildado, creo que es ni bien para el país, porque eso está causando un problema grave al país para la inversión. Nadie va a querer invertir si el país no respete los contratos. Hay 2 instancias internacionales que han venido a confirmar lo que se hizo. Si hubo algo ilegal, como dice el doctor, pues toman las medidas legales contra las personas que tenían algo que ver con eso. Yo no creo, pero cada uno tiene su derecho. Yo no lo voy a convencer a Juan Pablo, él no me va a convencer a mí, y creo que debemos enfocar en el ahorita. ¿Qué ha pasado en INE? 2006. Trasladan, y sí creo que es muy diferente a lo que ha pasado en esa época. Trasladan todo el Estado, ya no es dueño de la GEO. El INE, un SADCB, es dueño de INE. De la GEO. De la GEO. Perdón, de la GEO. Entonces, para mí, esa es una situación bien débil. Trasladan bienes públicos a un privado, todos los dividendos entran de la GEO a INE. Ahí tienen una junta directiva que actúa independiente como cualquier empresa privada. Técnicamente podían vender las acciones de la GEO a cualquiera, entonces pierden cierto control del Estado sobre eso. Para mí eso es peligroso, tenemos que ir creando institucionalidad en el país.
tenemos que ir arreglando esas situaciones. Yo creo que la INE, para mí, debe ser del gobierno o debe ser privado, pero ese mezcla, así como está hoy ahorita, es un poco difícil. Estamos queriendo pasar la ley de asocio público-privado, pero con estas cosas que están pasando, estamos diciendo una cosa aquí y estamos contradiciendo por otro lado. Y para mí eso es bien peligroso para el país. No estamos teniendo que 5% de... Ojalá que esa lógica que tú estás diciendo ahora, que te molesta porque transfirieron las acciones de SER a INE, con esa misma lógica que manejaran el asunto de la GEO. Porque tú estás bien diciendo que son bienes públicos. ¿Y qué eran los bienes que tenía la GEO? O eran bienes, son bienes públicos. Es los recursos geotérmicos. Una sola empresa tiene todo. ¿Y en qué se conviene? Pero para no, Sí, pero no interrumpir, mejor partámoslo aquí porque tengo que ir a un corte comercial y ahí ya nos explica usted su visión. Además, y todo. quiero añadir algo. Y después al final cada quien hace, en el próximo bloque, que es el último, usted explica todo lo que opina y cada quien da su Pero opinión que no te deje final. hablar, dígale por favor. Y ahí vamos. Póngale límite. El momento volvemos con 361 grados.